Hoy vamos a tener el honor de hablar con el profesor José Carlos Fernández acerca del tema Hipatia, el alma de los números. Bueno, decía que en la Academia de Platón, para entrar en la academia, habría que saber geometría. Entonces, la conexión entre la matemática y la filosofía es muy antigua. Entonces, vamos a tener el honor de tener al profesor José Carlos hablando con nosotros acerca de este tema. Pero antes de preguntar a él y darle la palabra, voy a presentar a nuestro profesor de hoy. El profesor José Carlos Fernández nació en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, de España. Es escritor, investigador y colabora con varias revistas, escribiendo artículos, especialmente en las revistas Esfinge, Fénix, Pandava y Matemática para Filósofos. El profesor José Carlos Fernández es autor de los libros Córdoba Eterna, El viaje iniciático de Hipatia, Flor Bela Espanca, Vida y alma de una poetisa, Reyes, poetas y sabios de Portugal, Ibn Casi, El reiniciado del Algarve, Apuntes de simbolismo artúrico, Ensayos filosóficos y teológicos, 7 ensayos sobre Shakespeare y evocaciones mitológicas. Muchos libros. El profesor José Carlos Fernández desde el año 2004 reside en Portugal y es director de Nueva Acrópolis, donde coordina todos sus trabajos editoriales. Bueno, el profesor tiene una trayectoria muy larga en la filosofía en Nueva Acrópolis, es un profesor muy experiente en Acrópolis y es un honor tener usted con nosotros en la tarde de hoy, profesor José Carlos. Que es una alegría para mí también estar aquí con vosotros. Gracias. Excelente. Profesor, vamos a empezar. Nos gustaría saber un poco acerca del libro, ¿no? Usted ha escrito un libro acerca de Hipatia, el viaje iniciático de Hipatia. ¿Por qué el tema Hipatia y el alma de los números? ¿Qué le inspira personalmente esta conexión entre Hipatia y la matemática? Para mí el descubrimiento de Hipatia fue una gran sorpresa cuando en la serie de Cosmos Carl Sagan pues, anuncia quién era ella, cómo vivió, cómo murió. Y incluso en Nueva Acrópolis es un personaje que por ella haber sido la cabeza de la escuela neoplatónica, un personaje que tenemos muy en cuenta por sus enseñanzas, por toda la filosofía neoplatónica. Y un día decidí que podía novelar un poco algunos elementos de su vida y al mismo tiempo recoger o hacer reflexiones sobre el alma de los números, sobre la filosofía, más que de la matemática, es de los números. O sea, la filosofía tal y como se estudiaba o se enseñaba, de lo que sabemos, en las escuelas pitagóricas. Entonces, pues la idea de poder, pues reflexiones que ya había tenido durante muchos años, digo, las voy a condensar, las voy a cristalizar en este libro, en medio de los diálogos y bueno, pues todo lo que significa hacer una novela, ¿no? Que tienes que usar la imaginación y al mismo tiempo la vida de una escuela de filosofía, porque cuando nosotros vemos, no sé, obras como, por ejemplo, maravillosas, como Ágora, de Alejandro Amenábar, que es una película sobre Hipatia y que es realmente buena. Sin embargo, él no entiende lo que era la vida de una escuela de filosofía. Creo que la única manera de entender lo que es la vida de una escuela de filosofía, a la manera de Aristóteles, de Platón, de Pitágoras, de Plotino o de Confucio incluso, es haberlo vivido. No hay manera de expresarlo. Esas son vivencias que van transformando el alma, que la van ordenando, que le van haciendo que nazca lo mejor de uno mismo. Y visto desde fuera parece una profesora nada más. Pero es que Hipatia no era una profesora, era una maestra. O sea, era una guía de almas, era hasta, como se dice, una taumaturga, ¿no? Es una sacerdotisa ceremonial. Entonces, intentar con la imaginación y con experiencia en esta escuela de filosofía, imaginar cómo podría haber sido, y también con lo que conocemos, la vida en una escuela de filosofía en la época, en Alejandría, en los años 390, 400 después de Cristo, pues fue un gran desafío y me pareció que podía ser de interés. Usted está nos diciendo que Hipatia era una maestra, ¿no? De la vida también, en la escuela de Alejandría, pero cuéntanos,
¿cómo era que Hipatia tal vez enseñara matemática? Creo de una manera muy distinta que hoy se enseña matemática, ¿no? Y geometría. ¿Cómo sería esta enseñanza de la matemática en el sentido de despertar del alma, del conocimiento más profundo de la vida? ¿Cómo sería este tipo de enseñanza, de práctica? Desde una perspectiva sería semejante a cómo se estudia matemática ahora, desde una perspectiva. O sea, la perspectiva formal. Posible que con principios, no sé si a la manera deductiva de Euclides o a la manera más casi, entre comillas, experimental de Diofanto, ¿no? De la aritmética de Diofanto, que ya escribió un libro sobre eso. Pero creo que no, primero que no enseñaría solo matemática, sino enseñaría el arte de la filosofía, o sea, el arte de dar a luz el alma desde el interior. Y que la matemática sería una ayuda muy grande, porque evidentemente ella era de escuelas pitagóricas, es lógico. Si ella escribió una obra sobre cónicas, otra sobre la matemática de Diofanto, pues, y sabiendo cómo funcionaban, cómo trabajaban los neoplatónicos, es evidente que ella usaría la matemática como un elemento pues de filosofía en el sentido tradicional de la palabra. Nosotros ahora tenemos un concepto de la filosofía que es dar respuestas a preguntas de forma racional y crear sistemas con ello. O sea, un filósofo es aquel que crea un sistema de pensamiento. Pero en la antigüedad no era eso. En la antigüedad eran peldaños que se recorrían desde lo sensible a lo inteligible. Sea cual fuera la escuela, había que ir desde el mundo hacia el yo y luego desde el yo hacia el mundo. Cuando se descubría el secreto del yo, como si fuera un laberinto en el que se va entrando y se encuentra el laberinto, se vence al minotauro y se termina dando luz a todo el laberinto. De la misma manera era la forma de vivir y de enseñar que tenían esas escuelas de filosofía. Entonces, pues la matemática sería usada sin duda, incluso en sus formas más actuales, tal y como nosotros podemos enseñar matemática, pero iba unido a un elemento conciencial, o sea, una vivencia y sentimiento, porque es que, no sé, nosotros podemos describir las propiedades de una espiral y también podemos tener un impacto emocional conciencial de lo que significa una espiral. Y lo mismo con una tangente, y lo mismo con símbolos geométricos que expresan verdades tan profundas que solo ese símbolo geométrico puede expresarlo. No sé, por ejemplo, cuando los pitagóricos y después Spinoza y después otros, cuando los pitagóricos decían que Dios es una circunferencia cuyo centro está en todas las partes, ¿cómo se podría expresar esta verdad si no es a través de esa imagen? O sea, hay ciertos elementos que solo se pueden expresar con símbolos geométricos o con símbolos aritméticos. Como decía Porfirio, decía, las operaciones que se hacen con los números son operaciones que se hacen con ideas. O sea, cualquier resultado de una operación numérico, si ponemos las ideas asociadas a los números, nos va dando una serie de verdades. Porque, claro, es una dimensión inteligible o sutil de aquello que es simplemente formal y aparentemente mecánico. Entonces, seguro que enseñaban la matemática desde esta perspectiva. Entonces, profesor, sería algo como comprender la espiral y el círculo de una manera intelectual, en términos de proporciones, pero también algunas veces sentir la experiencia del círculo como unidad, la espiral como conexión con la vida, sería una conexión entre la experiencia mental y la experiencia de una vivencia interior. ¿Habría que tener con esto o no? Es que si el alma tiene cierta sensibilidad, y esto lo vemos incluso en los grandes matemáticos antiguos, clásicos, y no solo en todas las épocas, si el alma tiene una cierta sensibilidad, lo que se aprende mentalmente puede generar un impacto en la conciencia. El problema es que cuando se retira ese impacto de la conciencia y si nos quedamos solo con la superficie, con lo mecánico, pues sí, perdemos el alma. O sea, el alma de esta cuestión, de esta enseñanza. Quizás uno de los problemas actuales es que la enseñanza de la matemática, bueno, primero se aprende y generalmente, a no ser que se trabaje con ella, la gente lo olvida. La gente se olvida rapidísimamente de la matemática. Pero es que incluso, no digo que no sea bueno aprenderlo desde la infancia y luego en la adolescencia, pero habría que dar una vuelta más, quizás, en la madurez. Y con alguien que pudiera guiar para para generar, eso tiene que ser alguien que lo viva. Si no lo vives, no puedes hacerlo vivir. Generar una vivencia conciencial en base a alegorías, en base a comparaciones, analogías, una experiencia conciencial y que se genere una especie como de espanto en el sentido aristotélico, es una especie como de contemplación, de vivencia profunda
que es como la vivencia de cualquier símbolo. O sea, cualquier símbolo, cuando podemos describirlo mentalmente, podemos diseñarlo incluso, pero también genera una experiencia profunda. Y las enseñanzas matemáticas y la geometría pueden generar impactos que son muy difíciles de describir, pero que van abriendo puertas internas en el alma y que desde luego nos van ordenando, nos van armonizando, que esa es la clave. Y, profesor, es interesante porque los símbolos más antiguos eran geométricos, ¿no? En cavernas, prehistoria, hay siempre círculos y espirales. Entonces, esto hay que formar algo del inconsciente humano, de alguna manera, ¿no? Los arquetipos e ideas de la naturaleza. Sí, forma parte del inconsciente o sí, de lo más profundo del ser humano. O sea, lo geométrico generalmente es el esqueleto de los símbolos. De hecho, hay muchos símbolos que para ser leídos hay que ir a su geometría. Los mismos jeroglíficos egipcios, Madame Blavatsky decía que no se podían entender en su profundidad sin saber en qué figuras geométricas estaban inscritos. O sea, que había que ir detrás, qué hay detrás de ese símbolo. No sé, el fuego, por ejemplo, es un símbolo, es un elemento de la naturaleza y es un símbolo también. El símbolo de la luz, del conocimiento, de la transformación, del dinamismo. Pero el fuego triangulariza, como decía Platón, el fuego está hecho de triángulos. Y uno dice, bueno, pero el triángulo no es un fuego. O sea, el fuego no es un triángulo exactamente. Sí, pero tiende a lo triangular. Entonces, hay una serie de elementos, igual que las galaxias, generalmente no todas, pero hay una serie de ellas que tienden a la forma de la espiral. O sea, hay una serie de elementos en la naturaleza que responden a ciertos elementos geométricos. Y ahora vamos a leer ese elemento como símbolo, pero vamos a leer también la geometría que está detrás. El triángulo como símbolo de Dios, como símbolo del espíritu, como símbolo de lo que se eleva a lo divino, como símbolo del tres, que es hijo de la unidad y espíritu y de la dualidad materia, y se eleva como el logos platónico. O sea, todos esos elementos pueden ir abriendo caminos en el interior y permiten entender y vivir de forma intuitiva verdades que después es difícil incluso explicarlas. Pero al mismo tiempo, una exposición razonada y en principios de la matemática permite ir desarrollando mentalmente vivencias que si no es de esa forma ordenada no podrías expresar. O sea que hay mucho detrás. La matemática, la geometría, tanto en lo sagrado, tanto en el uso en la arquitectura sagrada, tanto en su aplicación como en la filosofía propiamente dicha, tiene mucha sustancia. Y eso un poco intentar recuperar esa sustancia. Y ahí la analogía es una clave muy importante. Profesor, usted está diciendo algo muy, muy bonito e interesante, que ir desde el sensible hasta lo inteligible, ¿no? Entonces hay el fuego, que es el sensible, hay el triángulo por detrás, pero por detrás del triángulo hay algo más, ¿no? Una idea. Usted ha planteado algo como la idea del cosmos, de Dios. ¿Cómo sería esto, no? En camadas de comprensión hasta llegar al corazón de la esencia. ¿Cómo uno podría hacer esto? En cierto modo, se nos enseña que lo geométrico siempre es una proyección de lo aritmético. Entonces, que lo geométrico rige lo formal como lo aritmético rige lo esencial. Entonces, pues sí, se podrían establecer una serie de niveles, ¿no? De superficies que permitirían ir profundizando cada vez más. Sí, claro que sí. También hay que tener mucho cuidado, porque por eso quizás uno de los motivos por el que dejamos de hacer estos cursos es porque sin una formación filosófica, sin una madurez de pensamientos, una reflexión, sin un vivir un poco en concordancia con aquello, con lo que es la filosofía en el sentido tradicional de la palabra, en el sentido clásico, solo lo matemático la gente puede alucinar. O sea, entra en delirios, o sea, comienza a ver números por todas partes, comienza a interpretar el destino que ya lo sabe todo, que si yo sumándole las letras de mi nombre sale tal número de mi nacimiento, y entonces sí, bueno, de ahí a la locura hay varios pasos. También es verdad que todo eso hay un fondo de verdad. O sea, hay varios pasos a la locura porque hay un desorden en la formación, pero hay elementos muy, muy profundos y ciencias muy profundas que pienso que sin un maestro no deberían ser tratadas. Entre ellas la aritmética sagrada. Y hay incluso la aritmomancia, ¿no? La adivinación en base a los números o intentar hacer correspondencias entre los propios números y el karma, o sea, el destino, la fatalidad, cómo rigen los números la fatalidad.
claro, hay que tener una mente madura para aprender estas disciplinas y no, en fin, y no caer en un egocentrismo y en fantasías que pueden hacer peligrar la salud mental. Yo creo que todos nos hemos encontrado con gente que está alucinada, está desquiciada incluso con estos temas. Entonces, claro, por eso nosotros retiramos la aritmética sagrada. Eso va a quedar más para materias internas y si acaso lo estudiaremos con cuidado y cuando llegue el momento. Esto no es no vamos a usarlo como mercadería de espiritualidades, que eso siempre es un peligro para la psique. Y es muy fácil caer en eso, porque se generan auténticas pasiones. La gente tiene pequeños descubrimientos, eso le producen destellos internos, y si no hay nadie que guíe esos destellos internos, de ahí a las pasiones y a las obsesiones, pues bueno, es seguir el camino, y ya está. Y profesor, usted está planteando algo que me parece muy interesante, los peligros, ¿no? De estudiar matemática sagrada sola, porque hay que tener el aspecto de la filosofía con el componente de organización interna y formación moral. ¿Cómo usted podría decir que la filosofía complementa el hecho de estudiar la matemática? ¿Cómo sería esta formación interior que la filosofía imparte a nosotros para permitir a nosotros comprender mejor las leyes de la naturaleza y la matemática, ¿no? Pienso que las nociones de la matemática sagrada en un libro, en una escuela, se pueden estudiar perfectamente. El problema es cuando ya se entra en elementos de aplicación de ciencia esotérica. Ahí, no teniendo realmente maestros que guíen y que expliquen los peligros, son caminos que creo que es mejor no recorrer. Se puede conocer, pero una cosa es conocer la teoría y otra cosa aventurarse en prácticas, pues que la gente se... Es que los números son muy misteriosos, los números llegan a tener una vida propia. Y a veces jugando con los números vamos encontrando cosas, pero hay que ser racional, ordenado, hay que ir edificando poco a poco, porque entras pues, en la dimensión de los números, es que están en la psique. Es como la gente que empieza a ver patrones en el casino, los números que salen en el casino y saben cuál va a salir después. No digo desde la perspectiva de ciencia matemática, o sea, probabilidad, sino casi de forma casi intuitiva, sutil. Bueno, de ahí pues a estar seguro cuál va a ser el número que me va a tocar en la lotería, pues claro, eso no es serio. Detrás de todo hay un fondo de verdad, si no, no habría impacto. Pero eso no es serio, eso no es un camino serio. Entonces, la geometría sagrada sí se puede leer, hay muy buenos libros de geometría sagrada, de matemática sagrada, los clásicos. Pero por sí solos, si no van acompañados de un maestro, de una vida en concordancia, incluso de compañeros en la búsqueda de la sabiduría, son como hojas arrancadas de un libro sagrado. Entonces, esa hoja arrancada te va a servir hasta que ya pues encuentres un techo y digas, es que yo quiero recorrer peldaños, quiero hacer un camino, quiero realmente encontrar un sentido y avanzar en ese sentido. Y ahí ya no es tan fácil. O sea, no estoy diciendo todo el trabajo que se ha hecho y que se hace, no. Schwager de Lubitsch, Thomas Taylor, grandes matemáticos, Luca Pacioli, que han hablado de la matemática y de la filosofía. Y muchos otros, que son muy, muy interesantes leerlos y estudiarlos. Pero eso debería ir acompañado en ese sentido, incluso para gente que no conozca tanta matemática como para acompañar esos textos, tendría que haber una introducción primera e ir poco a poco explicando ciertos elementos que se conviertan en vivencias. O sea, no quiero decir de la matemática ni de la geometría sagrada. Más quizás de la aritmología y de elementos asociados a los números respecto al estudio del futuro, del karma, etcétera, etcétera. Ahí ya sí que pienso que hay que ser prudente. Pero, profesor, trayendo entonces para el tema de manera bien filosófica, ¿no? Aparte de cualquier utilización vulgar que la gente quiera hacer porque no hace sentido, ¿no? En un contexto filosófico. Pero, por ejemplo, hay por detrás de cada número, como usted ha planteado, algo más profundo, ¿no? El cero, por ejemplo, ¿no? El cero es un número muy misterioso, ¿no? Define algo. Yo lo considero más bien un no número, más bien. El cero y el infinito son números exactamente. A nivel de la matemática actual, sí, se puede considerar números. Pero filosóficamente, aquello que no puede ser medido, aquello que no hay relación, o sea, cualquier número sumado con el cero sigue el mismo número. 3 más 0 es igual a 3.
no hay proporción, cualquier número en relación con el 0, 3 dividido 0 es infinito, 0 dividido 3 es 0, 0 multiplicado por un número es 0. Entonces, está más allá de una relación de proporción, de una relación verdaderamente aritmética. Digo en la matemática filosófica, en la matemática actual, claro que es un número. Lo ponemos en medio de los números positivos y de los negativos, y ahí está como eje de todo ello. Pero considerarlo un número igual que el infinito, considerar el infinito un número, sí, podemos tornar inteligibles los infinitos, ¿no? El Aleph 1, Aleph 2. Sí, son operaciones de la mente para intentar poner orden en lo que es el infinito, pero el infinito realmente es un número, o podemos entenderlo más como una idea que no tiene número que la exprese. O mejor, una no idea sería. El infinito y cero son de lo más difíciles para trabajar. Pero con los otros números, la unidad es la esencia de algo. Todo ser, como decía Plotino, si es ser es porque hay unidad en él. Si no hay unidad ya no es ser. O sea, hay ser cuando hay una unidad que trasvasa las diferencias que existen. El principio de identidad, ¿no? El principio de unidad. El número 2 es el número de la polaridad, el número de que permite que la vida corra, ¿no? La vida corre porque hay alto y bajo, porque la electricidad corre porque hay polo positivo y negativo. La relación sexual existe porque existen ambos sexos. O sea, siempre hay unas polaridades que corre la vida. Si es el número 2. Y el 3 es la suma de los dos, es el primer impar, porque para los griegos antiguos el 1 no era un número impar. No era ni par ni impar. Entonces, el primer impar y símbolo del logos, o sea, de la armonía entre el espíritu y la materia, del foco que irradia. El 3 permite entender muchísimas cosas. El padre, la madre y el hijo. No sé, todas las nociones de armonía, de proporción. Y así vamos con los otros números. Todos ellos son principios filosóficos, sagrados, divinos. Podemos meditar en ellos sabiendo cómo ellos operan o sabiendo qué relación tienen con otros números y qué inspiran incluso a la naturaleza. Entonces, el vegetal, el árbol que lanza sus raíces hacia lo inferior y crece y sus ramos hacia lo superior, está pensando en el número 2, en cierto modo, o sea, fototropismo positivo y negativo, y al mismo tiempo se está abriendo, ya está el número 3. O sea, los números están detrás de la vida, están en lo esencial, están detrás como un fondo, un paño de fondo, están en lo esencial también de la vida. Y comprender los números o intentar comprenderlos y trabajar, reflexionar sobre ellos es una filosofía muy profunda y permite realmente que nuestra mente se expanda e incluso nos permite entrar en una dimensión, como decía Platón, que entendemos que existe la esencia de las cosas más allá de la existencia catastrófica de las cosas. Porque el mundo es una existencia que es como un río que corre, ¿no? Y sin embargo, más allá de ello existe aquello que es siempre lo mismo. Eso, o aquello que es inmóvil, ¿no? O aquello que es homogéneo. Entonces, esos elementos permiten hacer filosofía en un sentido muy profundo de la palabra. Profesor, esto es extremadamente interesante. Muchas gracias por esta descripción del 0, el 1, el 2 y el 3, pero por favor siga adelante y háblenos acerca del 4, del 5 hasta el 10, porque está muy interesante. Hay muchas perspectivas sobre cada uno de los números. Incluso diferentes civilizaciones leyeron desde una perspectiva diferente. Pero el 4, las 4 direcciones del espacio. El 4 es lo que se apoya firmemente sobre la Tierra, lo que es estable. Era un número de la estabilidad. Era también un número de la justicia. El 6 como cubo y el 4 como cuadrado. O sea, expresando la misma idea, pero en el plano y en volumen. También en lo material, en oposición o en complementariedad con el triángulo, que sería aquello que se eleva a lo divino. La pirámide de base cuadrada reúne en su base el cuadrado y en sus caras los triángulos. Y además son 12, ¿no? Finalmente, o sea, son cuatro triángulos. Entonces, la pirámide es un símbolo muy interesante. Y el número 5 es interesantísimo. Es como una cruz que gira que permite que la base de la pirámide se eleve, genere la pirámide y la espiritualice. El 5 es el símbolo de la mente. Siempre primero porque entre el 1 y el 10 está en el medio. Y luego porque es la suma del 2 y el 3. Para los pitagóricos era el número del matrimonio, porque era el matrimonio del primer par y del primer impar. Por lo tanto, establecía la armonía, una especie como de armonía mental.
El 6 era símbolo de la naturaleza. Por ejemplo, Osiris, naturaleza y justicia. La naturaleza como una expresión de la justicia. Una expresión de los arquetipos, una expresión del mundo divino que se proyecta como una sombra en la tierra. Entonces era el doble triángulo, el hexagrama, tan importante, no solamente como símbolo geométrico asociado al judaísmo o a la religión hebrea, sino también, por ejemplo, en la India es la estrella de Vishnu, es una de las que es el dios más importante. Y en muchas partes, la doble estrella y el pentágono y el hexágono juntos era el macrocosmos hexágono y el microcosmos pentágono. O sea, dentro del pentágono o estrella de 5 puntos dentro del 6. El 7 es el número de la naturaleza dinámica, la naturaleza tal y como la vemos, corriendo, transformándose, organizando. Por eso aparece en todas partes. La división natural en la música aparece en estructuras septenarias, entre los colores también. Es el número que organiza la naturaleza entera, por lo menos la naturaleza que nosotros conocemos. Y el 8 es el número de los límites. También está asociado, por ejemplo, entre los musulmanes era el número de las virtudes, porque ese doble cuadrado o octógono hacía como un vínculo entre un mundo inconmensurable. Pasado el 7, el 8 abría la puerta a un mundo completamente infinito, inconmensurable. Y también ellos le expresaban el 8 entre las cúpulas, o sea, en su arquitectura era un número muy importante. El 8 estaba asociado también, igual que el 5, a Venus, la relación 5 y 8, porque cada 5 revoluciones de la Tierra, Venus da 8, y eso en el cielo forma una especie como de pentagrama, ¿no? Que es muy bonito de ver, hay muchas representaciones en Internet. Y el 9 era un número que era asociado generalmente a los ciclos y al tiempo, a los señores del tiempo, el 9, los Kumaras, porque es un número que se repite a sí mismo. O sea, si nosotros multiplicamos 9 veces 2, 9 por 2, 18, sumamos 8 y 1, 9. 9 veces 3, 27, 7 y 2, 9. 9 veces 4, 36, 6 y 3, 9. De hecho, la famosa prueba del 9 está basada en esa propiedad. Es un número que expresa los ciclos, ¿no? Una vez que se repite un elemento, en su ciclicidad está asociada al número 9. Y por lo tanto también a las fronteras, a los límites, a partir de lo cual comienza algo nuevo. En Egipto, por ejemplo, el 9 era Neftis, que rige las murallas. Era la hermana de Isis. Isis era el 7. Entonces, ella cierra el ciclo. O sea, el 9 ya cierra definitivamente un ciclo y abre a una nueva unidad, que sería el 10, que es una unidad expandida, una unidad dinámica, que se expresa. O sea, la unidad Dios y la unidad cosmos. El 10 sería la unidad cosmos. Porque 1 más 0 es igual a 1. O sea, el 10 es una especie como de unidad. Bien, eso es muy básico y hay muchas perspectivas, hay muchísimo más que eso y se podría matizar de mil maneras, pero reflexionar sobre los números haciendo, pues eso, intentando ver los principios que hay en ellos, cómo se relacionan con otros números, es algo que es muy interesante. Professor, isso é realmente muito interessante. O que você recomendaria para a gente que le gusta a filosofia? Uma maneira mais profunda de compreender os números, reflexionar acerca de eles e traê-los, não, para a vida de uma maneira a enriquecer a vida interior e nossa trajetória humana, não? Como poderíamos fazer isto, não? Como pessoas que le gustan a filosofia. Bien, pues que estudiaran un poco, ¿no? Que leyeran un poco sobre el tema, que reflexionaran. Hay en Internet tantísimas tutoriales buenísimas sobre matemática para aquel que no se acuerda de nada de la matemática que estudió. Y claro, cuando la conciencia está más despierta, ciertos elementos matemáticos simples, me refiero de los que se estudian en cualquier escuela, en cualquier colegio, en cualquier lugar, abre puerta, ¿no? Una ecuación, y cómo se soluciona una ecuación, la incógnita de una ecuación. No es lo mismo hacerlo de forma mecánica cuando tienes 12 años, que cuando lo aprendes más o menos, o 13, que hacerlo más adelante y ver que si A es igual a B y aquello que restemos A lo restas a los dos lados de la igualdad, pues si es lo mismo, le podrás sumar, restar. Y, o sea, esas operaciones son bellísimas para la mente. Entonces, es investigar, hay cursos en Internet de geometría muy básica,
que te pueden despertar intereses más profundos que quizá ni sospecharías que tenías. Y luego para la filosofía, pues claro, si eso va asociado a una forma de estudiar, de dialogar, de reflexionar juntos, de usar la mente, no deja de ser una forma de usar la mente que tiene muchos complementos, no es solo la única, la matemática. Y si vemos que además eso expresa ideas y que las ideas son principios divinos, permanentes, y vemos que esos son fuerzas también, porque son ideas, son líneas de fuerza al mismo tiempo. Hay un aspecto de los números que pocas veces se trata, que los números como elementos de resonancia. Es como la resonancia se produce por una igualdad de números, por ejemplo, de frecuencia, ¿no? Frecuencias armónicas. Entonces, comprender eso, pues es muy interesante. Pero vamos, la filosofía me parece, y la filosofía, y disculpen que haga difusión así de forma descarada, pero ¿cómo no lo voy a hacer si es que lo vivo y lo siento? La filosofía en una escuela de filosofía como Nueva Acrópolis permite abrir muchas puertas y permite entender muchas cosas y permite enamorarte de una forma nueva de todos estos conocimientos que a lo mejor ya los tenías o habías accedido a ellos desde otro lugar, pero ahora quieren vida propia. Sí. Profesor, hay una relación entonces entre el orden de la naturaleza, el orden con los números y la armonía interior también, el orden que uno hay que lograr de manera interna. ¿Cómo sería esta relación entre la orden de la naturaleza, la orden cósmica y el orden interior que uno hay que buscar? El ser humano está en la naturaleza, es parte de ella. Una alma ordenada percibe orden en la naturaleza. Un alma desordenada percibe caos en la naturaleza. Un alma movida por pasiones ve pasiones solo en la naturaleza. Cuando el alma se va ordenando, se va descubriendo un mundo que, sin dejar de tener esas pasiones, que las tiene, igual que nosotros las tenemos, pero existe un orden, una inteligencia rectora o una felicidad detrás que traspasa todo. Y creo que el ayudar, o sea, el mundo de los números, como decía Cornelio Agripa, un gran filósofo, matemático, mago, él decía que el ser humano o el mundo humano está en medio del mundo divino o angelical y del mundo material. Y como decían los chinos, ¿no? Los filósofos chinos, que el ser humano está entre cielo y tierra y tiene que armonizar la tierra que le corresponde a la parte social, la parte de la naturaleza diferente a la sociedad, también, en cierto modo. Pero sobre todo la acción humana puede ir en concordancia con el cielo y ayuda a armonizar la tierra. Esto es casi como lo que vemos a veces en ciertos monasterios donde monjes en perfecta paz son capaces de tener a tigres en perfecta paz. Dice, ellos han armonizado y han generado un espacio tan puro alrededor de ellos, evidentemente también asociado a la alimentación de los tigres, en fin, no solamente el espacio y las vibraciones que hay en él. Y los tigres son como gatitos. O sea, si el ser humano se armonizase a sí mismo, el mundo entero se convertiría en un jardín, se convertiría en un lugar de paz, de armonía. Quizás incluso la naturaleza fuera transformándose, porque quizás el hombre sea una especie de llave de la naturaleza. Como decía de forma, no sé si metafórica o verdadera, decía, si consiguiésemos que no hubiera vientos en los seres humanos, pasiones desatadas, las mismas pasiones de la naturaleza se irían neutralizando, se irían armonizando. O sea, como si fuera un eco. Entonces, claro, lo que sucede en la naturaleza sucede en el hombre, lo que sucede en el ser humano, en cierto modo, también se va plasmando en la naturaleza. Es un ejemplo terrible. Nosotros tenemos la tierra inundada de plástico por todas partes, en los ríos, en los mares, en la tierra, por todas partes, desechos que tardan quizás cientos de miles de años en ser absorbidos por la naturaleza. Pero es curioso porque ahora analizando, y ya se ha trabajado sobre eso, analizando el torrente sanguíneo del ser humano, pues es que si la tierra está llena de plásticos, el interior del ser humano también está lleno de plásticos. O sea, resulta que en el torrente sanguíneo hay muchísimos microplásticos que están produciendo funciones de la naturaleza humana que están porque son muy peligrosas. Pueden producir desde enfermedades hasta, bueno, todo tipo de disfunciones. O sea, que finalmente lo que el ser humano genera en la naturaleza lo genera en sí mismo. Y quizás lo que genera en sí mismo, de forma natural y poco a poco, paulatinamente, va apareciendo en la naturaleza. O sea, no podemos separar al ser humano de la naturaleza, incluso desde esta perspectiva más sutil.
Entonces, uno habría que trabajar con uno mismo para armonizar sus propias emociones de vida interior, para lograr tener esta comprensión del orden cósmica. Entonces, sería un trabajo interno ético para comprender la naturaleza. Entonces, Sí, no solo por uno mismo en el sentido egoísta, sino porque el mejor conocimiento es, como dice Voz del Silencio, es cuando nos lanzamos hacia el no yo, hacia la circunstancia, e intentamos comprenderla, amarla, y vemos las reacciones que hay en ella, observamos en qué medida nuestras imperfecciones no nos permiten realmente aproximarnos al alma de las cosas. Entonces, en ese sentido de ir hacia lo que no somos personalmente, descubrimos que tenemos que trabajar lo que somos para realmente hacer puentes con los demás, puentes con la naturaleza. O sea, lo que creo es que no hay que pensarlo de forma egoísta. Yo voy a organizarme y voy a disciplinarme y voy a ser virtuoso porque de esta manera tal. Creo que la medida debe ser la relación con la naturaleza, la relación con los otros. O sea, generalmente nosotros aprendemos mucho más en la relación con los otros que si estamos solos. Esa es una realidad. Y en la relación con la naturaleza que si estamos a solas. Entonces, el conocimiento es hijo de las buenas obras. El conocimiento es hijo del esfuerzo que hacemos en ir hacia el sentido de las cosas, de la vida. No quedarnos en nuestro pozo egoísta, ahí girando sobre nosotros mismos. O sea, en ese sentido, descubrimos que es necesario, la vida nos está exigiendo que seamos mejores, que seamos más virtuosos, que seamos más armónicos, que seamos más capaces más resistentes, más resilientes, pero no solo por nosotros, sino porque es que la vida nos está diciendo que si queremos fluir con ella, es la única manera. Si queremos seguir hacia los otros, es la única manera. O sea, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Sí, que primero te tienes que conocer a ti mismo, ¿no? Sí, es cierto, pero cuidado con quedarse en el sí mismo y no hay nadie más, porque no vas a conocer nada. La persona que rompe la relación con su circunstancia cae en una especie como de fantasía que le va a impedir todo conocimiento. Pero el alma de los números está dentro de uno mismo, el alma de los números está también en la naturaleza, en la vida, y en la manera que nos lanzamos intentando comprender esa naturaleza y esa vida, o en la medida que nos conocemos a nosotros mismos, se va estableciendo el puente. Ese puente es muy importante. Dinos, profesor, ¿cuáles serían sus sugerencias en relación a tornar este conocimiento acerca de los números, de Hipatia, un conocimiento que sirva para nuestra vida cotidiana, práctica, para que uno se vuelva más armónico con uno mismo y con los demás? ¿Habría un número o una idea por detrás de un número específico que usted gustaría de traer para nosotros, para que podamos tener como una forma de vivir en nuestra vida cotidiana? Podríamos decir que cada alma es un número en sí mismo, como si fuera un número primo incluso. O sea, es algo permanente, eterno, siempre el mismo. Y digo número primo porque no puede ser dividido en factores. O sea, es hijo de sí mismo y de la unidad en todo caso. Entonces, claro, pero no es un número en el sentido, mi número es el 1347 o el 12 o el 13. Sí, quizás incluso tengamos números que rigen nuestra vida, nuestro destino, nuestra historia, nuestra capacidad de relación con los diferentes elementos de la naturaleza. Quizás incluso exista un fondo matemático, esotérico en la astrología asociado a los números. Pero no me refiero a eso, me refiero a la idea. O sea, saber ¿qué es un número? Un número es la expresión de una idea. Es siempre el mismo. Si es un número primo, es raíz de todo lo que puede surgir desde él. Pues entonces el alma es igual, el alma es eterna, es permanente, está más allá de todas las transformaciones. Las transformaciones quizás están en relación con aquello donde el alma se apoya, o el espíritu, quizás mejor. O sea, habría en el fondo de nosotros una especie como de número, alma, estrella, principio divino. Descubrir eso es importante. Querer descubrir qué número es, bueno, me parece excesivo. Es como decir, ¿cuál es nuestro nombre secreto? En la antigüedad se hablaba de ese número interior como un nombre secreto. Pero es que el nombre secreto significa aquello que somos, no una sucesión de sonidos. Quizás habría una sucesión de sonidos o de números que simbolizaría o que expresaría en ese mundo ese misterio, pero lo importante es el misterio.
Y lo otro, bien, lo otro quizás es filosófico, es bien filosófico entenderlo, pero la práctica puede ser incluso peligrosa. Profesor, gracias. Hay una pregunta aquí de una persona de Córdoba, Argentina, de Acrópolis de ahí. Yo no sé si yo comprendo la pregunta, pero voy a preguntar y usted me dice. La pregunta es la siguiente: ¿qué nos puede decir sobre los lexaritmos y cómo los números se relacionaban con las letras y los mitos? Sí, eso es una de las partes más sagradas y filosóficas de la matemática, precisamente. O sea, el lexa es las palabras y aritmos, números. La relación entre letras y números. O sea, muchos de los nombres de los dioses, por lo menos lo sabemos desde la Cábala, sin duda, y lo sabemos también desde la Cábala griega, que es anterior quizás a la Cábala griega. Los nombres de los dioses eran construidos, o eran deducidos, o eran vistos de forma inspirada, de manera que la suma de las letras de esos nombres daban relaciones numéricas que tenían propiedades muy, muy importantes. Entonces, no sé, por ejemplo, las letras de Apolo y Artemisa, las letras en griego, pues hacen los cálculos y al final sale que la relación entre los dos es el número de oro. O sea, la proporción entre el número asociado a Apolo y el número asociado a Artemisa es el número de oro. O sea, la luz solar, la luz lunar, que estén relacionados por el número de oro es realmente admirable. Y muchísimas otras relaciones que van surgiendo, no sé, el mismo nombre de Cristo. El nombre de Cristo a ver si recuerdo bien, era el 318 a nivel gnóstico cabalístico, en el cristianismo primitivo. Se decía que 318 es el nombre de Cristo, o el número de Cristo. Entonces, si consideramos a la circunferencia como una unidad, ¿no?, el valor del diámetro de esa circunferencia es 0.318. Entonces, decir que Cristo es el 318 es como decir que Cristo es el diámetro de una circunferencia. La circunferencia es Dios. La circunferencia es la totalidad, lo infinito. Y Cristo aquí sería el logos, aquello que permite hacer que ese infinito se convierta en leyes, en formas, en enseñanzas. O sea, todo eso está asociado y el propio, no recuerdo cómo se hacía, pero los propios números, en este caso no sé si era de Cristo o era de Jesús, los propios, se obtenía ese número sumando las letras simplemente. Entonces, esa relación entre letras y números, que es la base de la Cábala y que permite operaciones de la mente muy profundas, en su forma más simple, que es la gematría, que es simplemente sumando el valor de los números. No sé, el mismo nombre de Dios. O sea, en la religión, en el Génesis, o cuando se habla de Dios o de los dioses, porque está en plural, Elohim o Alhim, va sumando el valor de las letras, la A, la L, ¿no?, el Lamed, la M, el Mem, el Yod, y suman las letras, las dispones en círculo, esas letras en números, y te da 3, 14, 15, o sea, el número pi. O sea, que el número pi sería la expresión de los poderes divinos actuando. Eso es una idea muy impactante, porque si pi es la relación entre el diámetro y la circunferencia, decir que esa idea expresa la relación entre lo curvo y lo recto, entre la unidad y su expresión. O sea, sería la fuerza creadora, la electricidad creadora. Los dioses creadores en muchas religiones estaban asociados a los números 3, 1, 4, 1, 5, que es 3, 14, 15, que es el valor de pi. Entonces, se conseguía establecer esas relaciones incluso se creaban mitos enteros en base al valor de esas letras números. Eso era una ciencia importantísima, que hay un artículo muy interesante que fue director internacional y director de Nueva Acrópolis en Grecia, Jorge Alvarado Planas, que escribió sobre los lexarritmos, hizo deducciones muy, muy interesantes. Y es un tema muy interesante, muy, muy interesante. Es como si los números de los dioses y de los héroes, los números, estuvieran realizados de manera que surgen propiedades matemático-geométricas que permiten entender la verdadera dimensión de lo que es el Dios como principio de la naturaleza. Un comentario de una persona aquí que está diciendo, todo es número, Dios geometriza. ¿Se podría comentar al respecto?
Bueno, esa expresión casi podría ser la síntesis, porque todo es número, todo puede ser traducido en número finalmente, y Dios geometriza, o sea, hay una especie como de logos, inteligencia divina, voluntad divina, que permite que todo eso esté en la justicia con mayúsculas o en la mente divina y que hace y se convierte en corazón irradiante de eso para un mundo en transformación. O sea, un mundo donde todo es causa sin causa se convierte ahora en causas y efectos. Y de inspiradora, pues quizás lo que hemos dicho antes, cada alma es un número y búscalo, encuéntralo, intenta trabajar con él, operar con él. Porque aunque sea para nosotros una X, una cantidad desconocida, sin embargo, en la medida que operamos con aquello que es misterio y desconocido en nos, vamos, y solo operando, vamos a saberlo, vamos encontrando su valor, vamos encontrando su naturaleza, vamos encontrando qué es. Entonces, si el alma es una especie como de principio divino, es un número, es una estrella, es una incógnita, es un misterio, bueno, pues trabaja con ese misterio. No solo penetrando en él, sino trabajando con él, vas a saber en definitiva qué es, si no de golpe, evidentemente, si gradualmente o se va a ir desvelando cada vez más ese misterio. Y que es necesario sentir ese misterio, esa incógnita, ese saber que la mente y el corazón y el sentimiento pueden ir haciendo un camino que te lleva al corazón de la realidad. Eso es fundamental. Qué bonito, gracias, profesor. Hay una pregunta más de un participante que es Francisco, que pregunta, me encantaría que expandiera un poco más acerca del concepto y el símbolo de la asíntota. Para mí ha sido muy útil comparar nuestra comprensión de lo incomprensible con este símbolo. Por Por ejemplo, favor, explica a nosotros todos también, porque esto evidentemente alguien que comprende matemática, que no es mi caso, es de mucha gente que está asistiendo a la live. la asíntota es cuando una curva, por ejemplo, cuando la hipérbole, por ejemplo, cuando se va abriendo y se extiende, se va acercando a una línea y se acerca eternamente, pero nunca llega a ser ella, como que se encuentran en el infinito. O sea, se va acercando cada vez más. No es como dos paralelas que se encuentran en el infinito, pero siempre están a la misma distancia. Sino en este caso es una curva que se va aproximando cada vez más a una tangente o a una recta, no sería tangente. Pues sí, un ejemplo bellísimo para entender la relación del alma con el misterio. ¿Cómo se puede explicar de otra manera? Sino como algo que siempre estarás más cerca, pero nunca llegarás. Te acercarás, como dicen las tradiciones alquimistas, te acercarás a la llama, pero nunca llegarás a ella. Quizá porque cuando llegues a ella ya tú mismo seas llama y ya no puedas tocarla, no puedas tocarla. Entonces, el concepto de asíntota es muy bello para entender ese concepto precisamente. Qué bonito. Es un casamiento que nunca logra. Hay que hundirse y tornarse uno, algo así, o cómo sería. Bueno, ese casamiento que nunca logra muy mal. Sí, el casamiento que nunca logra con el yo absoluto, profundo, divino de uno. Pero si el casamiento debe generar frutos, ahí es mejor que existan círculos que se entrelazan. Pero sí, efectivamente, la relación, por ejemplo, del alma humana con su ideal es una relación de asíntota. Como decía Platón, las estrellas simbolizan los arquetipos porque por más que subas a las montañas, no están más cerca de ellas. Siempre están ahí, siempre están idénticas a sí mismas. Y sin embargo, cada vez pueden ser más claras, cada vez puedes estar más cerca, aunque nunca llegues a fundirte con ellas, o quizás en este plano no puedas fundirte y en un plano superior sí que te fundas. Y sea necesario generar otra asíntota que permita ir elevándose a otro plano superior, una especie como de escalera en base a vivencias, ¿no? de asíntotas. Si es que el lenguaje geométrico permite muchas reflexiones muy profundas realmente. Entonces, si no se puede hundirse, puede acercarse, ¿no? Hacer un esfuerzo para acercarnos con nuestra alma. Claro. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Profesor, excelente, qué bonito. Muchas gracias por explicaciones tan profundas y tan ricas. Por favor, cuéntanos un poco acerca del trabajo que ustedes hacen en Portugal, para que la gente pueda conocer un poco más. Yo sé que usted ha escrito muchos artículos que están publicados también en las redes. Por favor, cuéntanos un poco acerca del trabajo de Nueva Acrópolis en Portugal. Bueno, estamos en 15 sedes ahora, de norte a sur. La
Las últimas que hemos abierto son Faro y estamos pues desde Braga, a ver si me acuerdo de todas, Braga, Guimaraes, Famalicão, en Porto, evidentemente, en Coimbra, en una ciudad pequeña, Vilanova de Famalicão, perdón, Vilanova de Pollares, estamos en Oeiras, Cascais, en Viseu, en Almada, cerca de Lisboa, y Setúbal, que es reciente. Y en todas ellas estamos realizando cursos de filosofía, con nosotros como Escuela de Filosofía, como movimiento filosófico. Estamos desarrollando otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, las revistas que tenemos, la revista Matemática para Filósofos, una revista sobre ideales de la India antigua que se llama Pandava, luego una revista online que se llama Fénix, y estamos desarrollando proyectos de la Escuela del Deporte ahora mismo, una especie como de fusión entre deporte y filosofía, muy interesante y con gran impulso se está haciendo. Y bueno, pues y la dinámica propia de una escuela de filosofía como en Nueva Acrópolis, que quiere ser en cada ciudad una especie como pequeño motor de elementos de cultura, pero cultura que permitan ir hacia lo ideal. O sea, una cultura que no sea simplemente por la cultura en sí, sino cultura porque todo aquello que es meritorio de estar en la cultura es porque dejó huellas del alma humana, huellas de lo divino en lo humano. Entonces, ir hacia ello permite reencontrar de nuevo en la música, en la pintura, en la literatura, los clubes del libro, que estamos haciendo en casi todas las escuelas, club filosófico del libro. Todos ellos son elementos que intentan tanto a gente que quiera seguir nuestro programa de estudio como gente que quiera simpatizar con nosotros o asistir a nuestras actividades, pues es la dinámica propia de una escuela de filosofía como Nueva Acrópolis. En nuestro site, en nuestra revista, está expuesto todo lo que hacemos y para nosotros sería inmensamente grato recibir a toda aquella gente que tenga interés en estos temas, claro. Profesor, ¿se podría hacer una asociación, una relación entre la Escuela de Hipatia de los Filaleteos y Nueva Acrópolis hoy? Cuando escribí el libro de Hipatia, lo tengo aquí delante y no quiero... A ver, se lo dediqué a mi maestra, Adele Stenberg Guzmán, que fue directora internacional, directora de España, coordinadora de Europa de Nueva Acrópolis y luego directora internacional durante 30 años. Entonces, en la dedicatoria dije, para Delia, que es para mí y para muchos privilegiados, lo que Hipatia fue para sus discípulos. O sea que ahí, no es que sea igual, pero de cierto modo hay ciertos principios que son semejantes. Y desde luego la relación con lo misterioso y la búsqueda del fuego espiritual que hay en todo, creo que es muy semejante. Creo que es muy semejante. Qué bonito. Profesor José Carlos Fernández, muchas gracias. Fue un gusto, un honor estar con usted y escuchar tan bellas palabras acerca de Hipatia y el alma de los números. Un abrazo a todos que están con nosotros y hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias.